28 de junio de 2025, 5:30 de la mañana. El amanecer estalla en fuego y acero en el frente de Jersón. Más de 100.000 soldados ucranianos, equipados con los legendarios tanques Leopard 2A6, la bestia blindada más avanzada de la OTAN, y respaldados por los mortíferos sistemas de misiles HIMARS, lanzan un asalto masivo y brutal hacia el estratégico istmo de Perekop. Este istmo angosto, la única conexión terrestre entre Ucrania continental y la península de Crimea, se ha convertido en el punto de ruptura decisivo. ¿Crees que Ucrania está logrando romper la férrea defensa rusa en Perekop y avanzar hacia Crimea? ¿O Putin está preparando un contraataque que todavía no conocemos? El estruendo de los cañones retumba, mientras los HIMARS están lanzando ráfagas de misiles guiados de precisión que están arrasando depósitos, radares y comunicaciones rusas. Cada misil está impactando con una precisión letal, dejando a las tropas rusas, armadas con sistemas antitanques Kornet y defensas aéreas S-400, desorientadas y diezmadas. La electrónica rusa está sufriendo el impacto de la guerra electrónica avanzada suministrada por EU y la OTAN, que está neutralizando gran parte de la capacidad de respuesta rusa, especialmente en la defensa aérea. En el cielo, los cazas F-16 ucranianos están dominando el espacio aéreo, enfrentándose con los Su-35 rusos, equipados con radares AESA de última generación y sistemas de guerra electrónica. Estos cazas están evitando las amenazas de los poderosos S-400, debilitados por interferencias y ataques cibernéticos. ¿Piensas que la superioridad aérea está siendo decisiva para Ucrania en los próximos días? Acompañados por drones Bayraktar TB2-S, que están realizando ataques quirúrgicos contra depósitos de munición y centros de mando en ciudades clave como Melitopol y Berdiansk, Ucrania está manteniendo una presión aérea constante que está limitando severamente las operaciones rusas. La guerra también se está librando en el Mar Negro. La flota rusa, compuesta por corbetas clase Karakurt y buques de desembarco Ropucha, está sufriendo embestidas continuas de los vehículos submarinos no tripulados Magura Kunta 5, desarrollados en Ucrania con tecnología occidental. En las últimas 24 horas, al menos 2 corbetas y un buque de desembarco han sido hundidos o inutilizados. ¿Crees que esta guerra submarina está marcando un punto de inflexión en el control del Mar Negro? El puente de Crimea, arteria vital que conecta la península con Rusia continental, está sufriendo daños críticos en su tercer carril tras ataques con misiles HIMARS, ralentizando el movimiento de refuerzos y suministros. Esta infraestructura clave está bajo la amenaza constante, aumentando el aislamiento de las fuerzas rusas que defienden la península. En tierra, las fuerzas especiales ucranianas están avanzando con rapidez y precisión. En las zonas boscosas y pantanosas cercanas a Perekop, unidades de élite están ejecutando incursiones relámpago para desmantelar centros de mando y puestos de vigilancia. Los drones FPV, ágiles y silenciosos, están proporcionando reconocimiento en tiempo real, identificando blancos para el fuego de artillería y ataques aéreos. La moral en las filas rusas está cayendo. A pesar de la tenacidad de sus soldados y la defensa de ciudades clave como Kherson, los informes están indicando múltiples casos de rendiciones y deserciones, alimentadas por la superioridad tecnológica y la implacable presión ucraniana. Se estima que más de 15.000 soldados rusos están abandonando las armas en las últimas semanas. ¿Qué impacto crees que están teniendo estas deserciones en la defensa de Rusia? En Moscú, el Kremlin y Putin están enfrentando una tormenta política y militar sin precedentes. La administración Trump, aunque fuera del poder, sigue influyendo en la política estadounidense de apoyo a Ucrania, asegurando que los paquetes de ayuda militar sigan llegando con fuerza. Putin sabe que el tiempo se está agotando. La pérdida de Crimea sería un golpe letal para su imagen y para la posición estratégica de Rusia en la región. Aunque Ucrania aún no ha cruzado la frontera hacia Crimea, el cerco se está estrechando. La avanzada ucraniana en Jersón y Perekop es el preludio de una ofensiva mayor, que podría redefinir el mapa geopolítico y militar de Europa del Este. Con el respaldo de la potencia tecnológica y militar de EU y la estrategia impecable del mando ucraniano, Crimea está más cerca que nunca de regresar al control ucraniano. ¿Crees que la ofensiva ucraniana está consiguiendo liberar Crimea en las próximas semanas? ¿Qué papel están jugando EU y Trump en este desenlace?
En las últimas horas, Moscú ha estado bajo un intenso ataque que ha llevado la guerra a las puertas de la capital rusa. Situada en el oeste de Rusia, Moscú es el centro político y económico del país, y un ataque a esta ciudad representa un golpe estratégico significativo. Aunque el alcance completo del asalto es aún objeto de evaluación, se han reportado explosiones en varias áreas periféricas y se han implementado fuertes medidas de seguridad en la ciudad. Se ha confirmado la activación de sistemas de defensa aérea, y algunas áreas han sido puestas bajo estricta vigilancia. Simultáneamente, la región de Kursk, cercana a la frontera con Ucrania, ha sido objeto de intensas operaciones militares. Estratégicamente, Kursk es un punto de relevancia debido a su ubicación geográfica cerca de Ucrania y su infraestructura ferroviaria, vital para el traslado de tropas y suministros. En los últimos días, fuerzas ucranianas han lanzado ofensivas para debilitar las defensas rusas en esta región, empleando artillería y ataques coordinados con drones. Tales acciones buscan cortar líneas de suministro y distracción de recursos rusos que podrían ser destinados a otros frentes. Las operaciones en Kursk han intensificado los enfrentamientos. Ucrania ha llevado a cabo ataques aéreos y terrestres, avanzando sobre posiciones rusas previamente fortificadas. Estas acciones han llevado a una nueva oleada de combates en ciudades y localidades cercanas, con un enfoque particular en cortar rutas logísticas críticas. Al mismo tiempo, Rusia ha respondido con bombardeos aéreos y el despliegue de refuerzos para mantener el control de la región. Los enfrentamientos en esta zona han generado un significativo desplazamiento de población civil hacia áreas más seguras. En cuanto a los resultados de estas hostilidades, la situación se encuentra en un punto de inflexión. El ataque a Moscú, a pesar de su impacto perturbador, no ha logrado romper las defensas de la ciudad, gracias a la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad rusas. Sin embargo, este ha sido un recordatorio de la vulnerabilidad rusa, lo que podría afectar la moral de sus tropas y de la población. Por otro lado, en Kursk, las fuerzas ucranianas han logrado varios avances tácticos, cortando algunas líneas de suministro y obligando a las fuerzas rusas a replegarse en ciertas áreas. No obstante, la resistencia rusa sigue siendo considerable, y las bajas en ambos lados han incrementado, con instalaciones y equipamiento militar en riesgo continuo por los intercambios de fuego. En resumen, aunque los ataques han puesto a Rusia en una situación desventajosa al enfrentar presión tanto en su capital como en regiones fronterizas, la situación sigue siendo tensa y el desenlace aún incierto, mientras ambos bandos continúan en esta prolongada confrontación. El reciente despido del almirante ruso Sergei Frolov, titular de la Flota del Mar Negro, por parte del presidente Vladimir Putin, ha generado repercusiones significativas en el ámbito militar y geopolítico en la región. Este cambio de liderazgo ocurre en medio de crecientes tensiones en el área del Mar Negro, una zona estratégica clave para Rusia debido a su acceso a aguas cálidas y su proximidad a Ucrania y la OTAN. La región del Mar Negro ha sido testigo de intensas actividades militares en las últimas semanas, especialmente después de que las fuerzas ucranianas lanzaran un ataque significativo contra aviones rusos utilizando los sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS suministrados por Estados Unidos. La ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea, bajo control ruso desde 2014, ha sido un punto central en esta escalada. El HIMARS, conocido por su precisión y capacidad de impacto a larga distancia, fue empleado por las fuerzas ucranianas para atacar instalaciones aéreas y destruir varios aviones de combate rusos estacionados en un aeródromo militar. Este ataque no solo ha debilitado la capacidad aérea de Rusia en la región, sino que también ha demostrado la eficacia de las armas occidentales en manos ucranianas. En ciudades vecinas como Simferópol y Kerch, también en Crimea, se han reforzado las defensas antiaéreas rusas como respuesta a estas ofensivas, incrementando la presencia militar para prever futuros ataques. El puente de Kerch, que conecta Crimea con el territorio continental de Rusia, ha visto un aumento significativo en las actividades de inspección y seguridad, reflejando la preocupación por un posible ataque a esta infraestructura crítica. En cuanto a las operaciones militares recientes, las fuerzas ucranianas han continuado sus ofensivas en el Donbass y el sur de Ucrania, aprovechando la conmoción creada por los ataques en Crimea para presionar en varios frentes. Mientras tanto, las fuerzas rusas han intensificado sus bombardeos en el este de Ucrania, intentando consolidar sus posiciones defensivas. En cuanto a los resultados de estos enfrentamientos, Ucrania ha logrado aumentar su ventaja táctica gracias a los recientes ataques con los HIMARS, disminuyendo la capacidad de operaciones aéreas de Rusia en la región del Mar Negro. Esta situación ha obligado
obligado a las fuerzas rusas a reconsiderar sus estrategias y posiciones, a la vez que intentan mitigar el impacto de las armas proporcionadas por Occidente a Ucrania. Sin embargo, Rusia sigue manteniendo una fuerte presencia militar en Crimea y otras regiones ocupadas, y el despido del almirante Frolov puede interpretarse como un movimiento de Putin para endurecer el control y la efectividad de sus fuerzas navales. Estas dinámicas indican que, a pesar de las victorias tácticas de Ucrania, la situación en la región sigue siendo volátil y altamente conflictiva, con ambas partes buscando tomar la delantera en un conflicto que sigue evolucionando rápidamente. Ubicada en el oeste de Rusia, la región de Kursk limita con Ucrania, lo que la convierte en un punto estratégico en el actual conflicto entre ambos países. Su proximidad a las líneas del frente y su infraestructura de transporte significativo la hacen vital para las operaciones militares rusas. Kursk y sus alrededores sirven de base logística y de tránsito para las tropas rusas que operan en el este de Ucrania, y su seguridad es una preocupación constante para Moscú. Recientes informaciones indican que fuerzas ucranianas llevaron a cabo una emboscada cuidadosamente orquestada contra un contingente ruso en las cercanías de Kursk. Esta acción formó parte de una serie de movimientos defensivos y ofensivos ucranianos que pretenden desestabilizar la logística militar rusa y debilitar su presencia en áreas estratégicamente cruciales. Las defensas ucranianas han mejorado su efectividad mediante el uso de datos de inteligencia en tiempo real y el despliegue de equipos avanzados, lo que ha permitido ejecutar operaciones quirúrgicas como la emboscada en cuestión. En el incidente ocurrido cerca de Kursk, se informa que las fuerzas ucranianas utilizaron tácticas de guerrilla y emboscada, tales como ataques sorpresa y el uso de artillería ligera para maximizar el impacto sobre las tropas rusas. Este enfrentamiento resultó en significativas bajas para el lado ruso, desorganizando temporalmente sus líneas y forzando un repliegue improvisado. La emboscada no solo afectó a las tropas directamente, sino que también tuvo un impacto psicológico, socavando la moral entre los soldados rusos en la región. Los enfrentamientos recientes en la región de Kursk muestran un giro en la dinámica del conflicto, subrayando un potencial cambio en el equilibrio de poder local. Si bien Rusia mantiene una considerable presencia y capacidad en el área, el éxito de la emboscada ucraniana resalta las vulnerabilidades en la operación rusa y muestra la capacidad de Ucrania para ejecutar acciones militares efectivas más allá de sus fronteras inmediatas. Este episodio podría incentivar a los mandos militares rusos a reconsiderar sus estrategias de despliegue y aumentar las precauciones alrededor de sus puntos estratégicos cercanos a la frontera. En respuesta a estas pérdidas y con el objetivo de contrarrestar la creciente presión ucraniana, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha convocado una reunión urgente con sus altos mandos militares y asesores de defensa. Este encuentro busca reevaluar las estrategias en curso, abordar las brechas de seguridad que permitieron tal emboscada y planificar posibles contraofensivas. Rusia enfrenta la necesidad de adaptarse ante la creciente asertividad ucraniana, que ha demostrado que puede proyectar poder ofensivo incluso en territorios que Rusia considera dentro de su esfera de influencia estratégica. Un ataque significativo ha ocurrido en la región de Kursk, Rusia, donde un tren cargado con soldados rusos fue destruido por una potente explosión reciente. Kursk está situada en el oeste de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania, convirtiéndose así en un punto estratégico en el contexto del conflicto actual. Este incidente se suma a una serie de eventos que han elevado la tensión en esta zona, conocida por su importancia como enlace logístico para las fuerzas rusas que operan cerca de las fronteras con Ucrania. En los últimos meses, Kursk y sus alrededores han visto un aumento en la actividad militar y los intercambios de fuego, en gran medida debido a su proximidad al teatro de operaciones en el este de Ucrania. Las fuerzas ucranianas han intensificado su estrategia para golpear líneas de suministro críticas y afectar las capacidades logísticas de Rusia, perpetrando ataques focalizados. Tales acciones se consideran parte de su estrategia para minar el apoyo logístico de las tropas rusas y disminuir la presión militar en las regiones adyacentes de Ucrania. Las operaciones militares recientes en los alrededores de Kursk se han caracterizado por operaciones de sabotaje y la utilización de drones para recoger información de inteligencia y realizar ataques de precisión. El hecho de que un tren militar haya sido destruido sugiere un acceso profundo a la inteligencia y la capacidad de los operadores ucranianos para impactar en objetivos de alto valor. Este tipo de operaciones tácticas buscan no solo debilitar directamente a las fuerzas rusas,
sino también enviar un mensaje estratégico a Moscú sobre su capacidad de operar más allá de las fronteras ucranianas. El resultado de este ataque ha supuesto un golpe significativo para las fuerzas rusas en términos de logística y moral. La pérdida de transportes es crítica, especialmente si se consideran las dificultades para reabastecer municiones y tropas en el frente. Del lado ucraniano, este ataque representa una victoria táctica y un ejemplo de su habilidad para realizar ataques en profundidad, algo que podría complicar los esfuerzos rusos para mantener una presencia efectiva en la región. Este asalto también puede influir en la percepción internacional del conflicto, subrayando la resistencia y capacidad operacional de Ucrania. En resumen, el ataque al tren en Kursk ha puesto de relieve la vulnerabilidad de las rutas logísticas rusas en la región fronteriza y ha exacerbado la situación de seguridad ya tensa. Si bien el impacto a corto plazo es tangible en términos de daños materiales y bajas, las implicaciones estratégicas son profundas, afectando no solo la disposición táctica local, sino también el equilibrio general de fuerzas en la zona. En los últimos días, la región de Kursk ha sido escenario de intensos enfrentamientos, centrando la atención mundial debido a la reciente actividad militar en el área. Kursk, situada al suroeste de Rusia y cercana a la frontera con Ucrania, tiene un importante valor estratégico por su proximidad al corredor de suministros que conecta con otras regiones clave del conflicto en el este de Ucrania. La localización de Kursk permite a las fuerzas desplegadas en la región acceder rápidamente a puntos relevantes en el conflicto, lo cual la convierte en un área crítica para ambos bandos. Recientes operaciones militares en la región han visto a las fuerzas ucranianas llevar a cabo ataques específicos contra drones rusos, utilizando tecnologías avanzadas para neutralizar amenazas aéreas. Según informes del ejército ucraniano, múltiples drones rusos fueron destruidos con una precisión significativa, lo que marca un golpe importante contra la capacidad de reconocimiento y ataque remoto de las fuerzas rusas en la región. Este esfuerzo forma parte de un operativo defensivo ucraniano más amplio, que busca impedir la utilización de drones por parte de Rusia para reconocer y atacar posiciones ucranianas. Los enfrentamientos en Kursk han obligado a Rusia a reconsiderar su estrategia de despliegue de drones en el área debido a la efectiva defensa aérea ucraniana. Se reporta que la destrucción de estos drones ha sido facilitada por innovaciones tecnológicas desarrolladas recientemente, que permiten la detección y neutralización eficaz de estos aparatos aéreos no tripulados. La eficiencia mostrada por las fuerzas ucranianas en estas operaciones ha ocasionado que las fuerzas rusas enfrenten dificultades adicionales para conseguir sus objetivos estratégicos en la región. Por otro lado, el impacto de las operaciones ucranianas en Kursk ha repercutido en otras localidades cercanas. En Belgorod, otra localidad clave en la frontera de Rusia, las defensas se han reforzado ante la posibilidad de que las tácticas ucranianas puedan replicarse en otros sectores fronterizos. Además, movimientos logísticos rusos están siendo ajustados para minimizar la exposición a futuros ataques ucranianos similares a los observados en Kursk. Como resultado de esta serie de operativos, Ucrania ha logrado una clara ventaja táctica al debilitar una parte del sistema de inteligencia y ataque ruso basado en drones. A medida que continúa el conflicto, la superioridad tecnológica en defensas antiaéreas y las tácticas de intervención rápida demostradas por Ucrania suponen un desafío considerable para la estrategia rusa. Sin embargo, el conflicto sigue en desarrollo y ambas partes continúan ajustando sus tácticas para asegurar logros territoriales y estratégicos en las regiones afectadas. En un hecho que ha conmocionado a la comunidad internacional, un avión militar que transportaba a 1,000 soldados rusos y norcoreanos ha sido derribado en una región de alta tensión geopolítica. El incidente se produjo en la frontera entre Rusia y Ucrania, una zona conocida por su inestabilidad debido al prolongado conflicto entre ambos países. Esta área es estratégica por su ubicación, ya que es punto de acceso crucial tanto para Rusia como para Ucrania, en términos de movimiento militar y suministro logístico. El derribo de la aeronave se dio en un contexto de escalada de tensión, en el que las fuerzas rusas han intensificado su presencia militar en la región. Las operaciones recientes habían visto un aumento significativo en los movimientos de tropas y equipos bélicos hacia las cercanías de ciudades clave como Donetsk y Luhansk, territorios controlados por separatistas prorrusos. La estrategia rusa aparentemente buscaba asegurar y fortalecer posiciones frente a las fuerzas ucranianas, que han estado recibiendo un creciente apoyo logístico y técnico de Occidente. La participación de soldados norcoreanos junto a tropas rusas indica un fortalecimiento de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, un hecho que había levantado alertas en la comunidad internacional sobre una posible ampliación del conflicto a nivel global. El derribo del avión, cuya responsabilidad aún no ha sido oficialmente adjudicada, representó un revés significativo para la fuerza combinada.
afectando tanto los planes tácticos inmediatos como la moral de las tropas involucradas. Los primeros informes sugieren que el derribo podría haber sido resultado de acciones defensivas de las fuerzas ucranianas, siendo parte de un sistema emergente de defensa aérea, fortalecido con tecnología occidental. Esta dinámica ha inclinado temporalmente la balanza a favor de Ucrania en esta área específica, permitiéndoles ganar un espacio corto pero crucial para reorganizar sus defensas en la línea del frente. En cuanto a los resultados de los últimos enfrentamientos, el derribo del avión ha supuesto una significativa desventaja para el bando ruso y sus aliados norcoreanos. La pérdida de personal y equipo ha ralentizado las operaciones rusas en el área inmediatamente, dándole a Kiev una oportunidad táctica para reafirmar sus posiciones. Sin embargo, el impacto a largo plazo de este incidente depende de las próximas acciones tanto de Rusia como de sus aliados. La situación sigue siendo tensa y altamente volátil, con ambos lados evaluando sus próximas movidas en un entorno donde la diplomacia y las resoluciones pacíficas parecen cada vez más lejanas. El reciente conflicto entre Ucrania y Rusia ha puesto en el foco a las regiones estratégicas donde se desarrollan los enfrentamientos más intensos. En particular, las operaciones militares en el este de Ucrania han sido cruciales, dado que esta área sirve como un corredor estratégico que conecta Rusia con la península de Crimea y otras regiones controladas por fuerzas prorrusas. Las ciudades en las regiones de Donetsk y Lugansk han sido escenario de múltiples batallas, afectando tanto a centros urbanos como a zonas rurales circundantes. En este contexto se ha destacado el uso de tanques occidentales por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas, lo que ha influido en la dinámica del conflicto en estas zonas estratégicas. Las unidades blindadas avanzadas han sido desplegadas en frentes críticos y están equipadas con tecnología superior en comparación con los modelos rusos que han estado operando en la región. Esta diferencia se ha reflejado en los resultados de los enfrentamientos. Las recientes operaciones militares en la región han involucrado una serie de asaltos coordinados y maniobras defensivas por parte de Ucrania, utilizando tanques de última generación proporcionados por las naciones occidentales. Estos tanques han demostrado ser altamente efectivos en términos de resistencia y capacidad de combate, permitiendo a las fuerzas ucranianas tomar posiciones ventajosas y defender puntos críticos contra los ataques rusos. En varios encuentros, las fuerzas ucranianas han logrado destruir una significativa proporción de tanques rusos, estimada en un 25% gracias a las tácticas superiores y la utilización de tecnología avanzada. Los modelos occidentales, equipados con sistemas de control de tiro avanzados y blindaje reactivo mejorado, han permitido a los comandantes ucranianos implementar estrategias ofensivas y defensivas que han reducido las pérdidas propias y maximizado el impacto en las líneas enemigas. En contraste, las fuerzas rusas enfrentan desafíos en mantener sus líneas de suministro y en la coordinación de sus fuerzas blindadas, especialmente en terreno complicado y bajo presión del fuego ucraniano preciso. El resultado de estos enfrentamientos en la región estratégica del este de Ucrania ha sido fluctuante, pero la capacidad de las fuerzas ucranianas para destruir un 25% de los tanques rusos en las áreas más concurridas representa una ventaja táctica significativa. Mientras que Rusia continúa ajustando sus estrategias para contrarrestar estas pérdidas, Ucrania capitaliza la llegada de más recursos bélicos occidentales para reforzar su defensa en puntos clave. Hasta el momento, las operaciones han otorgado a Ucrania una ligera ventaja en varias áreas críticas, aunque el conflicto permanece en un estado de constante evolución. La habilidad de ambos bandos para adaptarse a las condiciones del campo de batalla seguirá siendo determinante en el curso del conflicto. En las últimas 48 horas, la región occidental de Rusia, que incluye ciudades clave como San Petersburgo y Kaliningrado, ha sido escenario de intensas operaciones militares tras el inicio de un conflicto armado a gran escala con la OTAN. La región, caracterizada por su acceso estratégico al mar Báltico y sus fronteras con varios países miembros de la OTAN, ha sido crucial en la planificación de las recientes maniobras militares. San Petersburgo, un centro neurálgico de la cultura y economía rusa, ha visto movimientos significativos de tropas y equipamiento, mientras que Kaliningrado, enclavada entre Lituania y Polonia, se ha convertido en un foco estratégico debido a su importancia militar histórica. Recientemente, la OTAN ha desplegado aproximadamente 100.000 tropas a lo largo de la frontera occidental de Rusia, con un enfoque particular en operaciones terrestres y aéreas coordinadas para presionar la infraestructura militar rusa. Según fuentes militares, estas operaciones han incluido ejercicios de movimientos rápidos y el establecimiento de zonas controladas cerca de las fronteras.
En respuesta, las fuerzas rusas han fortificado sus posiciones defensivas y han movilizado a unidades especializadas en combate urbano y defensa aérea, distribuyendo sus recursos para proteger áreas estratégicas como los puertos del Mar Báltico y rutas ferroviarias clave. Los enfrentamientos más intensos se han registrado en las áreas cercanas a la frontera con Estonia y Letonia, donde las tropas de la OTAN han llevado a cabo incursiones para neutralizar las defensas rusas avanzadas. Las fuerzas rusas, por su parte, han lanzado contraofensivas dirigidas a desviar la presión de las fuerzas aliadas mediante ataques con misiles de largo alcance contra posiciones estratégicas enemigas. En el Mar Báltico, las fuerzas navales de ambas partes han realizado maniobras de alta tensión, con encuentros que han incluido el uso de misiles antibuque y patrullas submarinas intensificadas. En cuanto a los resultados de los enfrentamientos, el panorama es mixto. Las fuerzas de la OTAN han logrado avances en ciertas áreas periféricas, presionando las defensas rusas y estableciendo cabezas de puente para futuras operaciones. Sin embargo, la resistencia rusa ha demostrado ser más formidable de lo anticipado, logrando infligir daños significativos a las fuerzas aliadas en varias operaciones nocturnas. La capacidad de Rusia para mantener líneas de suministro internas y su conocimiento del terreno le han otorgado ventaja táctica en múltiples enfrentamientos, aunque la superioridad tecnológica y numérica de la OTAN ha resultado en un equilibrio dinámico y tenso en el transcurso del conflicto. Con ambos bandos evaluando nuevas estrategias, la situación en la región sigue siendo volátil. El control del espacio aéreo y las comunicaciones será esencial en las próximas fases de este conflicto en curso, mientras la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta escalada sin precedentes en Europa del Este. Las tensiones alrededor de la frontera polaca se han intensificado con la reciente movilización de aviones de combate británicos Typhoon patrullando los cielos. La frontera polaca, que se extiende a lo largo de 1.084 kilómetros desde la región de Kaliningrado, un enclave ruso al norte, hasta Ucrania al sureste, se ha convertido en una zona crucial en el contexto geopolítico europeo. Esta línea de frontera representa no solo una demarcación territorial, sino una simbólica división estratégica entre el este y el oeste de Europa. Kaliningrado, en particular, es un punto crítico debido a su ubicación estratégica en el Mar Báltico y su fortificación militar, lo que añade tensión a la región. Recientes operaciones militares en esta zona han incluido vuelos de patrullaje y reconocimiento por parte de las fuerzas aéreas británicas. Los cazas Typhoon, conocidos por su avanzada tecnología y capacidad de respuesta rápida, han sido desplegados como parte de la misión de la OTAN para proteger el espacio aéreo de sus miembros. Estas operaciones son en respuesta a la percepción de amenazas crecientes de movimiento militar ruso cerca de la frontera polaca. Los Typhoon han sobrevolado el territorio a bajas pero seguras altitudes para garantizar un tiempo óptimo de reacción en caso de detectar cualquier incursión no autorizada. Además, estas misiones tienen como objetivo demostrar el compromiso de la OTAN con la defensa colectiva, disuadiendo cualquier posible agresión mediante una presencia constante y visible. En términos de enfrentamientos, no se ha informado de enfrentamientos armados directos. Sin embargo, la situación ha generado una dinámica de tensión que afecta la estabilidad de la región. La presencia de aviones británicos ha proporcionado una ventaja estratégica a la OTAN y ha servido como un fuerte elemento disuasorio contra cualquier potencial incursión por parte de Rusia. Este despliegue ha permitido a las fuerzas aliadas mantener una vigilancia continua, dificultando cualquier intento de movimiento sorpresa por parte de las fuerzas rusas. Por otro lado, esta demostración de fuerza ha generado quejas por parte del gobierno ruso, que acusa a la OTAN de provocación y escalamiento de tensiones, aunque esta presencia activa de la OTAN refuerza la seguridad de los países miembros. Ha tensado aún más las relaciones diplomáticas con Rusia. En resumen, los cazas Typhoon británicos están jugando un rol crucial en asegurar la región fronteriza polaca frente a amenazas percibidas. Las operaciones han fortalecido la postura defensiva de la OTAN, aunque al mismo tiempo han intensificado el clima de inestabilidad diplomática entre Rusia y los países occidentales, consolidando la frontera polaca como una zona de alta vigilancia y estrategia en el actual contexto geopolítico europeo. Los cielos de Ucrania han sido escenario de intensos enfrentamientos aéreos en las últimas semanas. En el contexto del conflicto con Rusia, esta región, caracterizada por su importancia estratégica debido a su ubicación en Europa del Este, ha visto un incremento en la actividad militar, especialmente con la introducción de los aviones de combate F-16 en el bando ucraniano. Estas aeronaves, conocidas por su versatilidad y potencia en combate, han alterado significativamente la dinámica de las acciones militares en la zona.
Las operaciones recientes han estado concentradas principalmente en las inmediaciones de la región del Donbass, un área que ha sido un punto crítico de conflicto desde el inicio de las hostilidades. La introducción de los F-16, proporcionados a Ucrania por países aliados, ha supuesto un cambio crucial en el equilibrio de poder aéreo. Estos cazas han aprovechado su superioridad tecnológica para establecer